Historia. El Código Civil colombiano, que todavía nos rige, fue adoptado a iniciativa del presidente Murillo Toro en 1873, pero en 1887 se creó el título tercero de la Constitución, en la parte inicial del Código Civil, para cumplir con los derechos civiles y las garantías sociales. En 1991 se promulgó en Colombia una nueva Carta Política, que proclamó la igualdad, creó una Corte Constitucional y el derecho internacional. Asimismo se modificó el matrimonio y la familia, los derechos laborales, penales y tributarios, y las costumbres entre las mujeres y las creencias de la época. Las características de la Constitución de 1991: se reguló la familia, la dignidad humana y la igualdad. El legislador se está preparando para este cambio drástico, por el cual se crearon leyes, decretos para el nuevo Código Civil. La Corte declara ajustadas normas a la Constitución sobre el otorgamiento de pruebas, contrato de compraventas, presunción de buena fe. La Corte declara inexequible la discriminación que ha afectado a la mujer al reproducir un esquema patriarcal en el que el hombre goza de mayores prerrogativas y reconocimiento. Estas y muchas más inexequibilidades declara la Corte en el antiguo. La Constitución de 1991 ha tenido cierta incidencia sobre el Código Civil. La cláusula del Estado Social de Derecho, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, ha conducido a la creación de diversos interesantes subreglas. El principio de la buena fe es un principio general del derecho. Consiste en el estado mental de la honradez, convicción en la verdad o la exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Supuesto de la buena fe es la necesidad de preservar el interés general. Es una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administradores, y la necesidad de adoptar medidas de carácter transitorio. El principio de la confianza legítima es un razonamiento de aquel de la buena fe. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan solo como amparar las normas jurídicas. Ahora vamos a hablar del principio del abuso del derecho, que significa respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Ahora vamos a definir algunos hechos que han generado polémica, como el enriquecimiento sin causa. Según la Corte, no solo se centra en los derechos patrimoniales, sino en los derechos fundamentales. La teoría de la imprevisión o cláusula de rebus consiste en la intervención de los tribunales para modificar el contenido de las obligaciones de un contrato conmutativo y de tracto sucesivo. La Corte ha apelado a los clásicos principios del derecho civil en el propósito principal de salvaguardar el disfrute de los derechos fundamentales, con la labor que deben cumplir los legisladores y los jueces de la República. En los regímenes anteriores, las decisiones eran unilaterales, pero ahora gozamos de la Constitución y el Código Civil. Asimismo, otra de las buenas consecuencias es la interpretación de las normas legales, la incidencia del Código Civil en cuanto a la doctrina constitucional. Y otras consecuencias muy importantes fueron la creación de varias subreglas, entre esas el manejo de los bancos de datos, la libertad de los cultos, la interposición temática de los derechos constitucionales, entre otras.
La ley. La ley es una regla de conducta establecida por la autoridad de carácter obligatorio que persigue un interés general y común para preservar el orden y la justicia. Clasificación de las leyes. Leyes orgánicas. Las leyes orgánicas tienen un sentido ordenador y autolimitante de las funciones ejercidas por el Congreso de la República. Una ley orgánica es un mandamiento al Congreso en orden a regular su función legislativa, señalándole límites y condicionamientos. Leyes estatutarias. Las leyes estatutarias sirven para regular los siguientes temas que estimo de singular importancia en el artículo 152 de la Constitución Política. Leyes de facultades. Son las leyes que expide el Congreso para otorgar al presidente de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo haga. Leyes aprobatorias. A través de este tipo de leyes, el legislativo aprueba diversos actos jurídicos en cumplimiento de las funciones que se desprenden en los artículos 93, artículo 50 y artículo 50, numeral 14 y 16. Leyes ordinarias. Son las leyes que expide el Congreso en ejercicio de su facultad legislativa regular. Corresponden a las que se dictan en virtud de sus funciones ordinarias. Proceso de formación de las leyes. La iniciativa es la facultad de presentar proyectos de la ley por determinados sujetos. La discusión son los debates que se surten al interior del Congreso. Las cámaras deliberan sobre el proyecto de ley que se está presentando. La promulgación es el medio por el cual el presidente da a la República a hacer saber de la existencia de esa ley. La aprobación. En el artículo 157 de la Constitución Política señala que todo proyecto de la ley debe ser aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara y haber sido aprobado en cada Cámara entrará a segundo debate. La sanción. Es el acto por medio del cual, una vez aprobado el proyecto de ley, el presidente de la República firma para convertirlo en ley. La vacancia o vacatio legis es el plazo en el cual comenzará a regir la ley. Comienzo de obligatoriedad. Es cuando transcurrida la vacancia inicia la vigencia de la ley y a partir de ella tiene efectos. Fines de la ley. La grandeza de un pueblo, su desarrollo moral, físico, intelectual, económico, industrial, etc., depende de la ley, de sus reglamentos, estatutos y decretos. Las leyes tienen que ser justas y proponder al desarrollo igualitario de sus efectos de la ley en el tiempo, efectos de la ley en el ultraactividad. Es cuando la ley se aplica a pesar de haber sido derogada y no estar vigente. Retroactividad. Es la posibilidad de que una ley tenga efectos a situaciones ocurridas y consolidadas antes de entrar a vigencia. Y retroactividad. Es la regla general de la ley. Implica que la ley no regula sucesos pasados o precedentes a la nueva norma, sino a los que ocurren con posterioridad al entrar en vigencia la prospectividad. Es la aplicación de una nueva ley a situaciones que estuvieron gobernadas por normas anteriores, pero cuyos efectos no se habían consolidado cuando entró a regir la nueva ley. Se le conoce como territorialidad y extraterritorialidad. Personas jurídicas, personas naturales. Es una persona común, como tú y como yo. Todos nosotros cumplimos con unos deberes y derechos. También se le conoce como persona física.
Una persona natural es cualquier individuo sin importar su sexo, raza, edad o condición. Todos somos iguales frente a la ley. El nacimiento de una persona natural o física es cuando está separada de su madre al nacer, teniendo también en cuenta que éste debe sobrevivir incluso un momento alejada de ella. Datos. Al construir una empresa, la persona natural es el dueño, quien asume un título personal, todos los derechos y las obligaciones. Su domicilio queda donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, su domicilio civil y densidad. Presenta menor posibilidad de acceder a créditos financieros y estos dejan de existir en el momento en que mueren. Clasificación de las personas naturales. Estas se clasifican en empleados, trabajadores por propia cuenta, personas con condiciones especiales y otros declarantes, residentes en el exterior. El fin de la existencia de una persona física termina con la muerte, ausencia o accidente. Personas jurídicas. Se le llaman personas ficticias y tienen varias características. Está creada por una o más personas físicas. Es un ente, el cual tiene un objetivo social con o sin ánimo de lucro. Tiene la capacidad de contraer unos deberes y derechos. Artículo 633, Código Civil. Las personas ficticias nacen como entidades jurídicas o de constitución. Estas personas no son de la existencia visual, por lo tanto también se les denomina personas morales. Otros datos. Al construir la empresa jurídica, es la empresa quien asume todos los derechos y las obligaciones, y no sus dueños ni socios. Su domicilio está ubicado donde ejercen su actividad, donde funcionen sus órganos directivos. Se identifican por el NIE que le conoce la Cámara de Comercio, y estas dejan de existir en el momento en que se liquidan. Clasificación de las personas jurídicas. Estos se dividen en corporaciones. Es un conjunto de personas que se reúnen para obtener un fin común. Predomina el elemento personal. Fundaciones. Es un conjunto de bienes para un fin. Predomina el elemento patrimonial. Personas jurídicas públicas. Es el Estado, el municipio y la Iglesia. Personas jurídicas privadas. Grupo compuesto por corporaciones, establecimientos y asociaciones por la autoridad pública. La muerte de una persona jurídica puede ser por varios motivos, los cuales son: cuando tengas una fecha establecida para el cierre de la empresa, cuando no se pueda ejecutar el objeto que fue provisto, por intervención del Estado, por absorciones o funciones con otras empresas, y entre otras. La Ley 1306 del 2009 se crea para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. Los sujetos de discapacidad mental padecen limitaciones psíquicas o de comportamiento. Principios en la protección y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad mental. Respeto por su dignidad, autonomía individual y la no discriminación. Obligaciones respecto a las personas con discapacidad mental. Garantizar el disfrute pleno de sus derechos. Sancionar toda forma de discriminación. Promover la igualdad y la integridad social. Garantizar su derecho al trabajo. Libertad e internamiento. Las personas con discapacidad mental gozarán de libertad a menos que su internamiento sea impredecible para la salud del paciente, la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía. Internamiento psiquiátrico de urgencia. Podrán internarse en clínicas o establecimientos especializados por urgencia calificada por el médico tratante o por un perito del organismo designado por el gobierno. Internamiento psiquiátrico autorizado judicialmente. Cuando la situación no es de urgencia, el juez ordenará el internamiento en instituciones adecuadas que cuenten con los medios para la atención y terapia del paciente. Temporalidad del internamiento.
Reclusión no excederá un año. Podrá ser prorrogada por lapsos iguales por el concepto del médico, quien deberá evaluar al paciente 30 días antes de la rendición del concepto. El internamiento es necesario en cualquier momento donde se establezcan que las causas que lo motivaron han desaparecido. En la salud, educación y rehabilitación, ningún sujeto con discapacidad mental será privado de su derecho a recibir tratamiento médico, bien sea psicológico, psiquiatra, educación, rehabilitación y entre otros. En este procedimiento se da un proceso de jurisdicción voluntaria donde no existe ningún conflicto el cual no es definitivo, pues éste tiene derecho a rehabilitarse. Las solicitudes de revisión se pueden hacer cada 6 meses y se solicita por legitimados que son el cónyuge o compañero o compañera permanente y los parientes consanguíneos y civiles hasta tercer grado, entre estos el juez de oficio. Requisitos. Se necesita un peritaje de un psiquiatra para la interdicción que contará con un dictamen donde precisará la naturaleza de la enfermedad o objeción por un segundo médico. Será para la revisión de la interdicción cuando lo estime conveniente el juez revisará la situación y decretará que se practique por segunda vez un examen. Los negocios que se... Medida de inhabilitación. Las personas que padezcan deficiencia, prodigalidad o inmadurez negocial que pongan en riesgo su patrimonio quedarán inhabilitadas a petición de cónyuge o compañero o compañera permanente por el mismo afectado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad. Inhabilitación accesoria será procesos de liquidación patrimonial, pago por cesión de bienes por personas naturales. Alcance de la inhabilitación. Se limitará a los negocios que por su cuantía y complejidad sean necesarios que los realice con la asistencia de un consejero. Actuación del inhabilitado. Conservará su libertad personal. Será capaz para todos los actos jurídicos distintos a aquellos en los que recae la inhabilidad. Domicilio del inhabilitado. El inhabilitado fijará su domicilio de conformidad con las reglas del Código Civil. Para aquellos asuntos objeto de la inhabilitación también lo será el del consejero. Inhabilitación provisional. Se da mientras se decide la causa de la enfermedad. El juez de familia podrá decretarla. Habilitación del inhabilitado. Se realiza a solicitud de este o de su consejero. Se realiza previas evaluaciones técnicas sobre su comportamiento. Entre 2 solicitudes de su rehabilitación deberán transcurrir por lo menos 6 meses. Oposición a la rehabilitación. Pueden solicitarla el consejero o cualquiera de las personas facultadas para promover el proceso de la inhabilitación. Dentro del proceso de la rehabilitación, primero se citará a quienes promovieron el proceso que dio origen a la inhabilitación. Segundo, le corresponderá al juez decidir sobre la viabilidad y fundamentación de la posición. 60 de 1970 está compuesto por 13 títulos y 124 artículos. Más específicamente, en el artículo 5 se inicia la inscripción del registro civil. En Colombia existe un registro civil con 3 folios: el registro civil de nacimiento, el registro civil de matrimonio y el registro civil de defunción. Hechos y actos sujetos al registro: nacimientos, legitimaciones, adopciones, alteración de la patria potestad, emancipaciones, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimiento de guardas, rehabilitaciones, divorcios y declaración de ausencia. Hechos y actos sujetos al registro: nulidades de matrimonio, separación de cuerpos, separación de bienes, cambio de nombre, declaración de seudónimo, manifestaciones de avecindamiento, defunciones, declaración de presunción de muerte, hijos inscritos. ¿Qué es el registro civil de nacimiento? Es un acta que hace parte del registro civil. Cuando nace una persona viva, es obligatorio inscribir su nacimiento en el registro civil de nacimiento. Folio 1. Registro civil de nacimiento. Se inscribe una sola vez por medio del nacido vivo. Tiene 2 partes: la genérica, que es la que nos entrega normalmente, y la específica, que está salvaguardada bajo seguridad.
El registro civil de nacimiento le otorgará el derecho al nombre para su individualidad, el apellido para descendencia y herencia familiar y su capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Folio 2. Registro civil de matrimonio. El acta de matrimonio es un certificado que acredita que dos individuos han establecido una relación matrimonial. Si éste no se inscribe a los 30 días, quedará nulo. Este debe expresar lugar y fecha de la celebración, nombre e identificación de los contrayentes, nombre e identificación de los hijos y las respectivas capitulaciones. Folio 3. Registro de defunciones. Es la muerte o el fallecimiento de la persona. Los efectos principales de la muerte son la extinción de los derechos y las obligaciones de la persona. Es deber de informar y registrar el cónyuge sobreviviente, parientes mayores más próximos, las personas que habitan la casa donde ocurrió el fallecimiento, el médico que haya asistido al difunto, la funeraria que atiende su sepultura, el director o administrador del lugar donde ocurrió. El tiempo de inscripción no debe superar los 2 días. Se inscribirán los que ocurran en el territorio del país, defunciones de colombianos muertos en el extranjero y sentencias jurídicas ejecutoriadas que declaren la presunción de muerte. Expresará fecha, hora, lugar, nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, folio de nacimiento, nombre, identificación y lugar de expedición del cónyuge, causa, nombre, identificación del médico. Anotaciones. Se realizarán en el respectivo folio y se plasmarán en la parte de abajo especificando textualmente las anotaciones. Correcciones y reconstrucciones de actos y folios. Se corregirá subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, corrigiéndolas entre comillas. Pruebas del estado civil. Son instrumentos públicos y su inscripción inicial es gratuita. Sus copias tendrán un valor de acuerdo a cada oficina. Son nulas las inscripciones. Los funcionarios actúen dentro de los límites territoriales no establecidos y expedirán tarjetas de identidad, renovación o cédulas. Copias y certificados. La expedición injustificada de copias y certificados sin motivo legítimo se considera un atentado al derecho a la intimidad. Serán multados con sumas económicas con base en el decreto 1118 de 1970. Los funcionarios encargados de llevar el registro civil en el territorio nacional, como en el municipio, son los notarios, registradores o alcaldes. En el territorio extranjero, los encargados son los funcionarios consulares de la República y en excepción en la Superintendencia de Notariado del... Inscripciones, manuales o mecánicas, claras y exactas, de no dejar espacios vacíos. Al finalizar podrán ser leídas por las partes y modificarlas en el momento. Las personas discapacitadas tendrán un traductor. Si no saben firmar, dejan la huella y dejan un consentimiento por escrito. El gobierno debe garantizar la uniformidad en el formato, la seguridad y el archivo en la oficina central. Quien rige estos entes es la Superintendencia de Notariado y Registro.